En un rincón remoto de lo que hoy conocemos como Siberia, hace unos 90.000 años, el mundo era un lugar muy distinto. La humanidad no era una sola especie, sino un mosaico de parientes cercanos, algunos robustos, otros más gráciles, todos luchando por sobrevivir en paisajes salvajes y cambiantes. En este escenario, una joven camina descalza junto a un río helado. El aire, a pesar de ser verano, muerde la piel como si fuera invierno. Con paciencia, busca pequeñas conchas entre las piedras. Tal vez soñaba con convertirlas en adornos, tal vez simplemente en distracción. No encuentra ninguna. Al regresar a su hogar, el humo de la cena se eleva desde una cueva, carne de ciervo recién cazado, raíces y hojas recolectadas con esmero, pero su casa no es común. Es una caverna compartida por seres de apariencia peculiar. Cráneos alargados, cuerpos anchos y fuertes. Son humanos, sí, pero no como nosotros. Son neandertales y denisóvanos. Y ella es hija de ambos. Una niña híbrida nacida del cruce entre dos ramas extintas de la humanidad. Su vida fue breve. Murió antes de alcanzar la adultez. No dejó herramientas ni arte, solo un fragmento óseo de apenas 2 centímetros. Sin embargo, esa pequeña pieza, hallada en la famosa cueva de Denisova, ha revelado secretos que redefinen nuestra historia. El análisis de ADN confirmó su linaje mixto y su edad, al menos 13 años. Quizá enfermó, quizá fue una víctima del hambre o una herida mal curada. Hoy la conocemos como Deni. Y aunque su existencia quedó reducida a un solo hueso, su historia habla por millones. Es una prueba viva, aunque fosilizada, de cuán entrelazada y compleja es la historia humana. Aunque el fragmento óseo de Deni parezca insignificante, su hallazgo marcó el inicio de una historia aún más profunda. Y como todo buen relato, tiene su origen en un lugar que por siglos guardó silencio entre sombras y hielo. La cueva de Denisova, escondida en el valle del mismo nombre en Siberia, no es una cueva cualquiera. Este refugio de piedra ha sido testigo de miles de años de presencia humana. En el siglo XVIII, un ermitaño llamado Denis habitó sus cámaras. Irónicamente, sin saberlo, su nombre terminaría designando no a él, sino a una rama entera de la humanidad. En los años 70, el paleontólogo ruso Nikolai Obodov comenzó las primeras excavaciones modernas en busca de restos de cánidos, pero lo que se desenterraría después superaría cualquier expectativa. Hasta la fecha, se han identificado 22 capas arqueológicas que abarcan desde tiempos históricos hasta más de 200.000 años atrás. No fue sino hasta 2008 que un grupo de arqueólogos rusos encontró, entre sedimentos, el hueso de un dedo infantil. Primero se pensó que tenía entre 30.000 y 50.000 años, pero estudios posteriores ajustaron la edad entre 50 y 2.000 y 76.000 años. Se la llamó la Mujer X. Su ADN mitocondrial, heredado por vía materna, reveló algo asombroso. No pertenecía ni a humanos modernos ni a neandertales, sino a una especie completamente distinta. En 2019, nuevas dataciones lideradas por la arqueóloga griega Katerina Douka revelaron que el individuo más antiguo del sitio, Denisova II, vivió hace entre 123.000 y 195.000 años. Y basados en herramientas encontradas en el lugar, se cree que los denisóvanos ya habitaban esa cueva hace más de 280.000 años. La historia humana rara vez es tan sencilla como nos la contaron. Así como la cueva de Denisova nos reveló una especie desconocida, también nos obliga a corregir ideas equivocadas que arrastramos desde hace tiempo. Durante años se creyó que Homo sapiens fue la primera especie humana en salir de África y expandirse por el mundo. Yo mismo lo pensé alguna vez, y probablemente tú también, pero la realidad es más compleja. Otras especies humanas ya habitaban vastas regiones de Europa y Asia mucho antes de nuestra llegada. Se sabe, por ejemplo, que los neandertales vivieron entre los años 190 y 3000 y 97.000 atrás, coincidiendo con el periodo en que también habitaron los denisóvanos. Deni, la niña híbrida, vivió hace entre 90.000 y 100.000 años. Si su madre era neandertal, es lógico pensar que ellos también ocupaban la cueva en ese tiempo, tal vez desde mucho antes, pero por ahora, esas son las únicas fechas confirmadas. Si los denisóvanos y los neandertales compartieron su genética,
también compartieron un mismo techo. Para entender cómo convivieron, debemos mirar no solo su ADN, sino también el lugar que llamaron hogar, la cueva de Denisova. Este abrigo rocoso, de aproximadamente 270 metros cuadrados, unos 2.900 pies cuadrados, ofrecía mucho más que sombra y piedra. Situada a 700 metros sobre el nivel del mar, en una región montañosa aún verde y fértil, la cueva dominaba un paisaje de belleza fría e imponente. A solo 28 metros fluía un río, fuente vital de agua dulce y peces. No sorprende que generación tras generación decidiera asentarse aquí. Hace 100.000 años, el mundo ya era un lugar más frío, aunque la última gran glaciación, conocida como la Edad de Hielo, aún no comenzaba. El clima exigía resguardo constante. Una cueva así podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es probable que cientos de generaciones nacieran, rieran, cazaran y murieran entre sus muros. Algunos morían de hambre, otros eran atacados por hienas, y también, en noches de suerte, celebraban el éxito de la caza. Mucho antes de que Homo sapiens cruzara el continente africano, los denisóvanos ya hacían vida en este refugio, y no estaban solos. Los neandertales también ocuparon este espacio, posiblemente al mismo tiempo. Aunque eran especies distintas, el ADN nos muestra que eran lo suficientemente similares como para aparearse y tener descendencia fértil más de una vez. El entorno físico de la cueva de Denisova proporciona una visión del día a día de sus ocupantes, pero son los datos genéticos los que han revelado con mayor claridad quiénes eran y hasta dónde llegaron. El genoma denisóvano contiene aproximadamente un 17% de ADN neandertal, resultado de múltiples eventos de mestizaje entre ambas especies. La evidencia genética demuestra una relación cercana y sostenida en el tiempo. Hasta la fecha, se han identificado 5 individuos denisóvanos distintos en la cueva de Denisova: Denisova 2, 3, 4, 8 y 13. A ellos se suma Denisova 11, conocida como Deni, el único híbrido confirmado entre un neandertal y un denisóvano. Los restos encontrados incluyen un hueso de dedo, 3 molares, una mandíbula parcial, un fragmento de extremidad y otro del cráneo. La mayoría de la información disponible proviene del análisis de ADN antiguo debido a la naturaleza fragmentaria del registro fósil. Durante años, todos los fósiles denisóvanos conocidos provenían de la misma cueva. En 2019, se confirmó una segunda ubicación, la cueva kárstica de Baishilla, en el altiplano tibetano, a más de 2.700 kilómetros de distancia. Una mandíbula parcial, descubierta originalmente por un monje budista en 1980, fue identificada genéticamente como denisovana. Esto demuestra que los denisóvanos no eran una población localizada, sino una especie con amplia distribución en Asia. A pesar de esta expansión, la escasez de fósiles completos sigue limitando el conocimiento sobre su morfología y modo de vida. Saber dónde vivieron y con quiénes convivieron es solo el comienzo. Para entender quiénes fueron realmente los denisóvanos, es necesario analizar su información genética y su lugar en el árbol evolutivo humano. El ADN mitocondrial extraído del individuo Denisova 3 ha permitido esclarecer parte del parentesco entre los denisóvanos, los neandertales y los Homo sapiens. Este tipo de ADN, que se hereda exclusivamente por vía materna, permite a los genetistas comparar el número de bases nitrogenadas diferentes entre especies y estimar su distancia genética. La diferencia entre humanos modernos y neandertales es de aproximadamente 202 bases sobre un total de 16.500, una variación del 1.22%. Denisova 3, en cambio, presenta una diferencia de 385 bases con respecto al ADN mitocondrial humano actual, es decir, un 2.33%. En comparación, los chimpancés presentan una diferencia de 1.462 bases, o 8.86%. Estas cifras no deben interpretarse como una escala de evolución o inteligencia. Una diferencia mayor no implica inferioridad. De hecho, los denisóvanos presentaban adaptaciones únicas y funcionales, tema que se desarrollará más adelante. Las relaciones entre estos 3 grupos humanos son complejas. Homo sapiens evolucionó principalmente en África, mientras que los neandertales y denisóvanos surgieron en Eurasia. Las interacciones genéticas entre ellos
junto con su amplia distribución geográfica, hacen que la evolución humana no siga una línea recta, sino una red llena de cruces y ramificaciones. Se acepta generalmente que el linaje humano se separó del ancestro común de neandertales y denisóvanos hace unos 600.000 años. Más tarde, hace unos 400.000 años, ambos grupos se dividieron. Se ha propuesto que los denisóvanos podrían descender de una migración temprana de Homo erectus, o más probablemente de Homo heidelbergensis, que llegó a Asia. También es posible que su origen provenga de una mezcla de ambos grupos, debido a que los denisóvanos se cruzaron con homínidos más arcaicos, como Homo erectus u otras especies aún no identificadas. Su genoma refleja una mezcla más antigua. Esta complejidad genética hace que no exista una única respuesta clara sobre cómo se relacionan exactamente estas especies entre sí. Lo que parecía una sola especie, tal vez nunca lo fue. A medida que avanzan los estudios genéticos, se vuelve cada vez más evidente que los denisóvanos no eran un grupo uniforme. Investigaciones recientes han revelado que los denisóvanos podrían haber estado compuestos por más de una población genéticamente diferenciada, posiblemente incluso por múltiples especies. Un equipo internacional, con participación de las universidades de Aichiman, Indonesia, Nueva Zelanda y Singapur, recolectó ADN de 161 personas modernas en distintas islas de Indonesia y lo comparó con los genomas de humanos actuales, neandertales y denisóvanos. A través de fragmentos heredados de ADN denisóvano, los científicos reconstruyeron características genéticas de esas antiguas poblaciones. Los resultados confirmaron una diversidad mucho mayor a la esperada. En algunos individuos indonesios se detectaron dos tipos de firmas genómicas denisovanas, diferentes tanto entre sí como respecto a los denisovanos encontrados en Siberia. Esto explica muchas de las inconsistencias y complejidades en sus perfiles genéticos. La amplia distribución geográfica y los múltiples eventos de mestizaje con otros homínidos explican esta diversidad. Al menos 3 grandes grupos se han propuesto: uno en Siberia, Kazajistán y China, otro en el sudeste asiático continental, Tailandia, Vietnam, y un tercero en las islas de Indonesia. Estos dos últimos grupos se separaron del grupo siberiano hace más de 250.000 años, antes incluso de la aparición de los humanos anatómicamente modernos. Uno de los linajes detectados en Papúa Nueva Guinea presenta tal nivel de divergencia que, según el genetista Murray Cox, Universidad Massey, Nueva Zelanda, podría considerarse una especie distinta. Aunque aún no hay restos fósiles que lo confirmen, los datos genéticos muestran que este grupo era tan diferente de los denisóvanos siberianos como de los neandertales. Todo indica que aún hay mucho por descubrir sobre estos homínidos. La posibilidad de que aparezcan fósiles en el sudeste asiático sigue abierta. La historia genética de los denisóvanos no solo incluye cruces con neandertales y humanos modernos, también involucra un evento de mestizaje mucho más antiguo, con una población humana aún más arcaica. Uno de los descubrimientos más relevantes en años recientes es la identificación de un evento de mestizaje ocurrido hace más de 700.000 años entre los antecesores comunes de neandertales y denisóvanos y una población humana aún más antigua, conocida como homínidos superarcaicos. Este evento ocurrió antes de la separación entre neandertales y denisóvanos. Los superarcaicos estaban genéticamente más alejados de los antecesores neandertal-denisóvanos que cualquier otra pareja de poblaciones humanas con evidencia de cruce conocida hasta ahora. Como referencia, los humanos modernos y los neandertales llevaban, en el momento de su mestizaje, como máximo unos 750.000 años de evolución separada. En cambio, los superarcaicos y los ancestros neandertal-denisóvanos se habían separado por más de 1 millón de años. A pesar de esa distancia genética extrema, hubo mestizaje. Se estima que hasta un 4% del genoma denisóvano proviene de esta especie arcaica aún no identificada. Esta información amplía los límites conocidos sobre la compatibilidad genética entre poblaciones humanas separadas por grandes escalas temporales. También plantea una cuestión clave: ¿cuántas otras especies humanas arcaicas, aún sin nombre o sin fósiles identificados, pudieron haber contribuido al genoma de las especies conocidas? Al cruzarse con neandertales y denisóvanos,
Los humanos modernos heredaron parte de su genoma, pero más allá del ADN surge una pregunta inevitable. ¿Cómo eran físicamente los denisóvanos? Aunque no se han encontrado esqueletos completos, los fósiles disponibles permiten inferir algunos rasgos anatómicos de los denisóvanos. El hueso del dedo hallado es casi indistinguible del mismo hueso en Homo sapiens. En contraste, las muelas son marcadamente diferentes, grandes, robustas, parecidas a las de humanos arcaicos del Pleistoceno medio. El tercer molar supera en tamaño al de cualquier especie Homo, salvo habilis y rudolfensis, y recuerda más a los australopitecos. El segundo molar, más grande que el de humanos modernos y neandertales, se asemeja al de Homo erectus y habilis, lo que sugiere una dieta basada en vegetales fibrosos, raíces, frutos, nueces, carne y recursos marinos. Mandíbulas grandes y potentes eran necesarias para procesar este tipo de alimentos. Un fragmento de hueso parietal presenta similitudes con Homo erectus. Con técnicas de metilación genética se ha logrado una reconstrucción facial de Deni, indicando un rostro ancho y proyectado, nariz grande, frente inclinada, mandíbula prominente, cráneo alargado y aplanado, tórax y caderas anchas. Su cuerpo era compacto, adaptado al frío, probablemente de menor estatura que el humano moderno. Su capacidad craneal no se conoce con precisión, pero se estima similar a la de los neandertales, quienes tenían cerebros más grandes que nosotros, aunque eso no implica mayor inteligencia. El volumen cerebral estaba vinculado a sentidos más desarrollados, no a un córtex prefrontal más grande. No eran seres inferiores. Eran humanos, con capacidad de razonamiento, lógica y curiosidad. Compartimos 99.98% del mismo ADN mitocondrial. Desde los genes no podemos saber cómo pensaban, pero nada indica que no pudieran haber hecho las mismas preguntas existenciales que nosotros. Eran distintos, no menos. Aunque el registro fósil denisóvano es limitado, su legado genético está presente en millones de personas hoy en día. Sus genes siguen hablando por ellos, moldeando rasgos físicos, sistemas inmunológicos y adaptaciones únicas. Se acepta que los denisóvanos, neandertales y humanos modernos tenían diferencias físicas notables entre sí. Algunos grupos pudieron haber desarrollado piel más clara para adaptarse a la escasez de luz solar en climas fríos. Otros quizá presentaban pliegues epicánticos, como los observados hoy en poblaciones del este de Asia. Aunque no contamos con esqueletos completos, las reconstrucciones basadas en genética sugieren que los denisóvanos eran similares a los neandertales: rostros anchos, narices grandes, mandíbulas prominentes y cuerpos robustos, adaptados al frío. La cueva de Denisova ha proporcionado herramientas del Paleolítico Medio, como raspadores, instrumentos denticulados y núcleos líticos. Algunos depósitos superan los 280 y 7000 años de antigüedad. También se hallaron objetos del Paleolítico Superior: un anillo de mármol, otro de marfil, colgantes de dientes y una pulsera de cloridolita. Aunque la ocupación denisóvana terminó alrededor de hace 55.000 años, la autoría de estas piezas aún no se ha definido con certeza. Los denisóvanos se cruzaron con humanos modernos, principalmente en Oceanía y el sudeste asiático. Estudios genéticos han identificado múltiples eventos de introgresión. Poblaciones como los aborígenes australianos, papúes, fijianos y polinesios presentan altos niveles de ADN denisóvano, con porcentajes que oscilan entre el 1.9% y el 6%. En cambio, poblaciones del este asiático y América muestran niveles más bajos, alrededor del 0.2%. Algunos estudios sugieren al menos 3 oleadas de introgresión provenientes de grupos denisóvanos distintos, lo que refuerza la idea de que no eran una población homogénea. Varias adaptaciones clave en humanos modernos derivan de genes denisóvanos. El alelo EPAS1, presente en tibetanos, mejora la eficiencia del cuerpo en altitudes elevadas. En los inuit, ciertos genes asociados a la distribución de grasa corporal también provienen de esta introgresión. En papúes, los genes heredados afectan estructuras óseas, inmunidad y metabolismo. Un estudio de 2021 detectó en latinoamericanos un segmento genético asociado con el grosor de los labios, heredado de humanos arcaicos.
Este mismo rasgo aparece en poblaciones de Asia y América. Estas diferencias genéticas no implican superioridad ni inferioridad. Tener ascendencia arcaica no define el valor de un individuo. Todos los humanos actuales, incluidos los africanos subsaharianos, que tienen niveles mínimos, portan alguna cantidad de ADN neandertal o denisóvano. Los denisóvanos eran altamente adaptables. Sobrevivieron tanto en los fríos extremos de Siberia como en los trópicos del sudeste asiático. No conocían matemáticas ni escritura, pero dominaban su entorno. Crearon herramientas complejas y desarrollaron estrategias para resistir la dureza de su mundo. A lo largo de cientos de miles de años, cazaron, migraron, resistieron hambrunas y dejaron una huella que, hasta hoy, seguimos descubriendo en nosotros mismos. La extinción de los denisóvanos no tiene una explicación definitiva. Tal vez nunca sabremos con certeza qué provocó su desaparición como grupo visible en el registro fósil. Pero genéticamente, su historia no terminó. Parte de su legado vive en nosotros. Durante mucho tiempo se pensó que desaparecieron hace unos 50.000 años, al igual que muchas otras especies humanas. Sin embargo, análisis recientes indican que algunos grupos sobrevivieron hasta hace apenas 14.500 años. Estudios genéticos revelan que el mestizaje con Homo sapiens continuó hasta hace tan solo 15.000 años en algunas regiones del sudeste asiático y Oceanía. En Asia continental, pudieron haber sido desplazados, asimilados o absorbidos por poblaciones humanas modernas. Pero en zonas remotas del Pacífico, su huella genética persistió mucho más tiempo. Por eso, algunas poblaciones actuales, como los papúes o aborígenes australianos, conservan proporciones significativas de ADN denisóvano. Esto plantea una pregunta profunda. Si aún viven en nuestros genes, ¿podemos decir que los denisóvanos están realmente extintos? La idea de que los humanos modernos estamos separados del resto del mundo natural es una construcción cultural, no científica. El antropocentrismo ha guiado mitos y narrativas durante siglos, pero la biología nos recuerda que somos parte de un árbol evolutivo mucho más amplio y complejo. Esta serie busca reconectar esa historia compartida, no para glorificar el pasado, sino para entender mejor quiénes somos. Es asombroso pensar que una especie humana tan importante haya dejado tan pocos restos, mientras que tenemos esqueletos completos de animales extintos mucho más antiguos. Pero con tan solo un fragmento de hueso, hemos reescrito capítulos enteros de nuestra historia. Y eso apenas es el comienzo.